Buenas tardes a todos. Vamos a tratar en este pequeño adendum de la clase de fibrosis pulmonar, en ver algunas cosas que se han actualizado en este periodo de pandemia que terminamos hace un tiempito y que por ahí no están incorporadas a lo que es estrictamente la fibrosis pulmonar. Y esto es particularmente lo que se refiere a un nuevo concepto que está vigente en realidad en el 2019 y que llamamos fenotipo fibrosante progresivo. ¿De qué se trata esto? Eh, yo insistí mucho en la clase de fibrosis pulmonar en separar la fibrosis pulmonar idiopática del resto de las enfermedades fibrosantes, porque es una enfermedad diferente, porque tiene un pronóstico diferente y porque hasta el 2019 tenía un tratamiento diferente. Pero esto podríamos decir hoy que es un paradigma que ha quedado un poco viejo por algunas novedades que surgieron básicamente desde el ámbito de la terapéutica. Antes decíamos, nada se parece a la fibrosis pulmonar idiopática. Uno puede tener una UIP, una neumonía intersticial usual, y esa neumonía intersticial usual subyace a otro tipo de enfermedad que no es la FPI. Una artritis reumatoidea puede tener UIP, una enfermedad por drogas puede tener UIP, inclusive una enfermedad exposicional en algún momento puede tener un patrón indistinguible de la UIP. Pero eso no es la fibrosis pulmonar idiopática. Cosa que éramos conscientes siempre de que era muy difícil de diferenciar, porque finalmente digamos, la clave del diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática es tener neumonía intersticial usual, tener UIP con todas las características con las que la describimos y no tener ninguna causa que la explique. Pero, de hecho, la misma heterogeneidad de evolución de la fibrosis pulmonar es la que siempre nos sugirió que bueno, que debía haber alguna cosa que estábamos mezclando todo dentro de una bolsa que no era una enfermedad específica, sino que nuestra propia incapacidad de definirla por algo más que su personalidad radiológica era la que nos impedía definirla completamente. Como yo les decía, en el 2019 empieza a surgir un concepto que es, son tan diferentes, es tan importante hacer la diferencia entre fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades fibrosantes. Y uno decía, bueno, sí, porque la fibrosis pulmonar o la enfermedad intersticial que se asocia a las enfermedades del tejido conectivo o a la asbestosis o inclusive a una neumonitis por hipersensibilidad avanzada, bueno, no tiene la misma evolución. Entonces empezó a probarse que en realidad muchas de estas enfermedades, las que figuran acá, la NSIP idiopática, la sarcoidosis, las que llamamos, insisto, por nuestra propia incapacidad, inclasificables, porque no la podemos poner dentro de ningún grupo, la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, tienen un subgrupo que tiene un comportamiento que es fibrosante y es progresivo. Y entonces, ¿qué característica implica eso? ¿Qué fibrosante? Es que esto es independientemente del diagnóstico, tienen un patrón que no tiene todo ese vidrio esmerilado florido que nos habla de potencial reversibilidad o de actividad inflamatoria, que si no son puramente fibrosantes. Pero además, y esto es muy importante, son progresivas. ¿Y esto qué quiere decir? Que son autosostenibles en el tiempo, no sabemos bien por qué, la verdad, que tienen siempre una declinación progresiva y que independientemente, a diferencia de lo que pensábamos antes, de la enfermedad de base, ese subgrupo tiene un comportamiento que es muy, muy similar al de la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, uno sabe que la enfermedad pulmonar, por ejemplo, la fibrosis pulmonar o la enfermedad intersticial pulmonar, asociada a la enfermedad del tejido conectivo, tiene mejor pronóstico que la fibrosis pulmonar idiopática. Obviamente, eso lo remarcamos en su momento. Pero ese subgrupo que se comporta de esta manera, que es fibrosante, que ya no tiene todo ese componente inflamatorio que se expresa en el virus merilado, y que
a pesar de los tratamientos inmunosupresores, va declinando a lo largo del tiempo, podemos decir que tiene un pronóstico que quizás no sea exactamente el mismo en términos de supervivencia, pero que sí es inevitablemente progresivo, que es la característica de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, sabemos que hay una fase temprana que es específica de la enfermedad. La esclerodermia tiene una manera de presentarse que no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar idiopática, esto ya lo dijimos, o la neumonitis por hipersensibilidad en su fase temprana, nadie la va a confundir con una fibrosis pulmonar idiopática. Pero después hay una fase tardía en la que, aunque el mecanismo disparador ha sido diferente, termina en un proceso de cicatrización anómalo en el que radiológicamente y desde el punto de vista clínico se comporta como una fibrosis pulmonar idiopática. Declinación de la función pulmonar, empeoramiento del ataque, empeoramiento de los síntomas, y esto tiene que ver con estos mecanismos que estamos señalando aquí, ¿no? El remodelamiento fibroso y el depósito extracelular. Para hacer una comparación que quizás no es del todo válida, pero digamos, uno tiene cualquier herida quirúrgica y una herida quirúrgica generalmente repara bien, repara con una mínima cicatriz. Ni hablar si le ha hecho un plástico experimentado. Ahora, hay algunos pacientes que desarrollan queloide. Y entonces eso es independiente de la habilidad del cirujano. La cicatriz puede haber sido igualmente prolijo el cierre de la piel, pero las características intrínsecas de ese paciente hacen que tenga una respuesta de cicatrización anómala. Salvando, insisto, la diferencia, esto sería un poco lo mismo. Ahí es cuando empieza una expresión que la verdad se usa en inglés mucho y por eso la pongo como es el original, que es lumpers versus splitters. O sea, el grupo de expertos a nivel internacional que cambiaron el paradigma y dijeron, no importa que sea fibrosis pulmonar idiopática, no importa que sea asbestosis, no importa que sea neumonitis por hipersensibilidad, una vez que tiene fibrosis, ni siquiera me interesa conocer el diagnóstico. Mientras los otros dicen, no, sigue siendo importante el diagnóstico, hay que llegar al diagnóstico inicial de la enfermedad de base, o sea, lo que estábamos diciendo antes en la clase de fibrosis pulmonar idiopática o de aproximación al diagnóstico de las enfermedades intersticiales, porque son enfermedades diferentes, se comportan de manera diferente. Y se entabló esta, digamos, controversia a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre la FPI, y esta diferencia es fundamental al momento de elegir el tratamiento, entre las enfermedades intersticiales con características fibrosantes y la fibrosis pulmonar idiopática. Y es que la fibrosis pulmonar idiopática inevitablemente siempre, un poco más temprano, un poco más tarde, pero siempre va a progresar y va a terminar produciendo la muerte por fibrosis pulmonar progresiva. En cambio, las otras enfermedades, aunque tengan un patrón fibrosante, que tiene ciertas características que no necesariamente implican la presencia de panelización, tienen que ser, para poder ponerlas en esta categoría, eso que hemos dicho, fibrosantes progresivas. Porque uno puede ver una esclerodermia, o más comúnmente una artritis reumatoidea, que tiene un patrón fibrosante, que el radiólogo nos dice inclusive, si no fuera porque vos me decís que tiene una artritis reumatoidea, casi que diría que esto es una fibrosis pulmonar idiopática. Pero si yo no la veo progresar, no sé si es progresiva. Entonces, no todas las enfermedades asociadas a enfermedades del tejido conectivo o no FPI son fibrosantes y no todas son progresivas. Entonces, recordemos que esto, con una estructura relativamente conservada, con básicamente virus esmerilado, ustedes vean que los vasos están en su lugar, esto es, básicamente se podría escribir como virus esmerilado con algunos cambios de alguna bronquiectasia de tracción, no tiene nada que ver con esto. Esto está roto, esto es pura cicatriz, esto es pulmón destruido, esto es panalización, todo este agujereado acá. Esto es irreversible. Pero una cosa es irreversible
y otra cosa es progresivo. Entonces, tiene sentido tratar aquello que sea progresivo, no necesariamente todo lo que sea fibrosis. Sin embargo, también otro concepto que se ha venido cayendo, todo lo que es cómodo, con el tiempo se desestima. Antes decíamos, si tiene virus esmerilado, no me importa cuál es la enfermedad que tenga, no me importa estar tan seguro de lo que sea, y ni siquiera me importa la biopsia, porque yo sé que si tiene virus esmerilado, tiene actividad inflamatoria y va a responder, o por lo menos decíamos, tiene potencial de reversibilidad. Bueno, hoy sabemos que, bueno, siempre dijimos tiene potencial de reversibilidad porque veíamos que no todos los pacientes respondíamos, pero hoy sabemos que el virus esmerilado no es sinónimo de inflamación, que uno puede tener cuando tiene una tomografía en que tiene esto, tiene virus esmerilado, pero uno le hace una biopsia y eso no es alveolitis, no es inflamación, es fibrosis intralobulillar que por una incapacidad de resolución de la tomografía computada, pese a lo mucho que ha mejorado con el advenimiento de tomógrafos y sobre todo de nuevas técnicas dentro de la tomografía, mucho más precisas, bueno, se ve como virus esmerilado. Entonces, no es sinónimo de reversibilidad. Y entonces, la otra cosa, como decíamos, es que no todas progresan. Solamente 30% de las enfermedades fibrosantes no FPI, enfermedad tejido-conectivo, neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades neumoconiosis, enfermedades idiopáticas, enfermedades por drogas, la que más le guste, solamente el 30% va a ser progresivo. Entonces hay que identificar bien ese grupo, porque ese es el grupo que va a evolucionar casi como una fibrosis pulmonar idiopática. El otro 70% no. Y esto, como decíamos, es muy diferente respecto de lo que decíamos de la fibrosis pulmonar idiopática, en que todas podrán tener un timing diferente, y no sabemos bien por qué eso es así, todas van a progresar e inclusive van a causar la muerte por esa razón, por la enfermedad respiratoria. Acá vemos todas las distintas enfermedades, qué porcentaje de cada enfermedad puede transformarse en una enfermedad fibrosante. Como ven, puede ser muy poquito, como la neumonitis por hipersensibilidad de formato idiopático, que solamente el 3% terminan siendo fibrosantes progresivas, o la sarcoidosis, en la cual una cantidad importante de los pacientes pueden tener una fibrosante progresiva. Entonces hay que ver paciente por paciente. Este es un trabajo hecho hace un par de años, en el que de todos los pacientes, un número importante de pacientes con neumonitis intersticiales, lo importante es que es para remarcar este número. 27% es más o menos lo mismo que les había dicho que viene de otros estudios retrospectivos, este fue un estudio prospectivo, solamente el 30% progresan. O sea, que los tratamientos antifibróticos que fueron descritos y que en realidad fueron los que dispararon toda esta secuencia de investigaciones, son aplicables al 30% de estos pacientes, no a todos los pacientes. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a progresar? Y la progresión es difícil de predecir. Orienta el diagnóstico porque sabemos que la sarcoidosis, que tiene un fenotipo fibrosante, casi siempre va a progresar. Las neumonitis por hipersensibilidad y las enfermedades de tejido conectivo progresan en un tercio, y la presencia de UIP, sea cual fuera el origen, es un factor de riesgo para la progresión. Un factor de riesgo. Factor de riesgo no quiere decir que todos van a progresar. Quiere decir, ojo, que este subgrupo es más probable que progrese. El único factor, lamentablemente, al día de hoy, que predice qué enfermedades fibrosantes no FPI van a progresar es la progresión de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo veo una artritis reumatoidea, la primera vez que la veo, no tiene una historia previa, sabe que tiene artritis reumatoidea, pero nunca le habían hecho un control, tiene algún síntoma o nada, un buen día su reumatólogo aprende que hay que controlarlas, le hace una tomografía computada, nos lo manda, tiene un patrón que es fibrosante. Tiene más del 10% de compromiso reticular, que es lo que se define como un patrón fibrosante.
esta es de las que van a progresar, esta está en el 30%, quizás 40% en la R, que van a progresar, no lo sé. Tengo que dejar pasar un tiempo, 6 meses, si progresa rápidamente, o un año, para que con el tratamiento conocido de esa enfermedad, que son los inmunosupresores, yo vea que a pesar de ese tratamiento, porque realmente es una enfermedad autoinmune, progresa. Entonces sí, la voy a definir como una fibrosante progresiva. Con lo cual, por el momento, la única cosa que nos predice que una enfermedad va a tener ese curso progresivo es la caída de la capacidad vital. Entonces, solo sabemos que van a progresar si progresan. ¿Y eso qué importancia tiene en las no FPI? Bueno, mucha. En primer lugar, que de aquí en más los ensayos clínicos de drogas se van a poder hacer todos en un único grupo, no la FPI sola y con las otras no sabemos muy bien qué pasa. Uno puede meter todas las fibrosantes progresivas en un mismo grupo. El diagnóstico ya no importa tanto, puede seguir importando por algunas cosas que vamos a mencionar, pero importa menos porque una vez que es fibrosante, que yo demostré que es progresiva, y el diagnóstico, el tratamiento van a ser los antifibróticos. Veremos si solos o con algo más. El pronóstico va a ser mucho más cercano a la FPI y el tratamiento, como decíamos, puede llegar a ser igual para todas estas enfermedades. Bien, entonces, lo que ya sabemos hasta ahora, gracias a justamente los estudios que se hicieron, esa droga que describimos, que servía exclusivamente porque había sido probada exclusivamente, testeada exclusivamente en fibrosis pulmonar idiopática, que era el nintedanib, dijimos que había dos drogas, la pirfenidona y el nintedanib, fue probada en el año, se publicó el estudio en el año 2019, en pacientes con estas características, pacientes con enfermedades fibrosantes progresivas no FPI, y mostró que disminuía la caída de la capacidad vital igual que en las FPI. Esto resuelve varios problemas, porque entonces decíamos, bueno, esos enfermos que a pesar de todas las vueltas, que no tienen una enfermedad cognitivo, que no tienen una cosa digamos, que yo pueda saber cuál es el origen, van a responder o no. Antes no sabíamos si van a responder y no podíamos darle tratamiento porque esa droga no había sido probada para eso. Con este estudio que se publicó en el año 2019, que es este que se llama INVIL, todos sus autores, que son toda gente súper recontra conocida en el mundo del intersticio, demostraron que ese grupo de pacientes también respondía a esta medicación. Y que por lo tanto, como ven, o sea, en el grupo que no recibía la droga, para que se vayan acostumbrando a los gráficos, en el grupo que no recibía la droga, estos son estudios controlados doble ciego, o sea, el paciente ni el equipo tratante o investigador sabe que el paciente si está recibiendo placebo o está recibiendo la droga. Entonces, el grupo placebo caía casi 200 mililitros por año, que es la historia natural de la fibrosis pulmonar idiopática en realidad, y el grupo tratado disminuía solamente 80. Eso autorizó a partir de ahí la FDA, la ANMAT de los Estados Unidos, autorizó el uso de la droga, que es la única de las dos, no porque la pirfenidona no sirva, sino porque no fue probada específicamente y sometida al análisis de la FDA, es la droga que sirve para enlentecer la progresión de la enfermedad. Pero ojo, el tratamiento inmunosupresor lo que intenta es mejorar la enfermedad en las enfermedades que son inmunomediadas o como la neumonitis por hipersensibilidad, que pueden tener un fenómeno que sea respondedor a los corticoides o a drogas parecidas. Estas drogas lo único que hacen es enlentecer la velocidad de la progresión. Entonces, ¿qué quería decir en este estudio? Porque también hay que tener en cuenta que uno dice, bueno, la definición de tal enfermedad o de tal subtipo de enfermedad es la presencia de determinados criterios. Eso no es que eso sea así, esos fueron los criterios con los cuales ingresaron a este estudio de investigación y como por el momento es
evidencia más fuerte que tenemos, y además es la que conlleva una consecuencia práctica, que es la posibilidad de incluirlos en el grupo que respondió al tratamiento. Bueno, esos son los criterios que usamos hoy en día, pero esto puede ir cambiando con el tiempo, en la medida que se publiquen otros estudios con el mismo nintedanib o con otras drogas. Entonces, los pacientes, para ser calificados como fibrosante progresivo, tenían que tener descenso de la capacidad vital de más de 10% del valor pronosticado, descenso de más del 5% y menos del 10%, pero con empeoramiento de los síntomas, o con aumento de la extensión en la TAC, o con ambas cosas. O sea, tenían que tener demostración de la progresión. Después, más tarde, más o menos los mismos investigadores, haciendo análisis de subgrupo, vieron que los pacientes, aún teniendo UIP, el subgrupo que tenía UIP, igual, de todas maneras, estos pacientes también respondían de la misma manera. Entonces, ¿qué pacientes entraron en ese estudio? ¿Cuáles son las fibrosantes progresivas no FPI? Esto no quiere decir que esto sea representativo de la población general con enfermedades fibrosantes no FPI. Son las que más vio ese grupo de médicos que hacía el estudio, un estudio muy grande y que se hizo patrocinado por la industria, por Boehringer, que es la que produce esta droga, y que se hizo en muchos países del mundo. Son las enfermedades que ellos vieron más frecuentemente y que cumplían con los criterios de ingreso al estudio. Neumonitis por hipersensibilidad y autoinmunes son sin ningún lugar a dudas las más frecuentes, y es lo que nos pasa a todos en la práctica clínica. O sea, que el nintedanib disminuyó la magnitud de la caída de la capacidad vital en todos los grupos, en todas esas enfermedades por igual. Hay que tener en cuenta que cuando el estudio incluía unos 400 y pico de pacientes, cuando uno los empieza a separar por subgrupos, bueno, no son tantos en cada grupo, y de repente el estudio no tiene robustez estadística como para analizar grupo por grupo, pero en general se podría decir que todos los pacientes respondieron de la misma manera. Entonces, ¿cuándo se le da nintedanib a un paciente que no tiene una FPI? Cuando tiene un fenotipo fibrosante, que esto implica que tiene más de 10% de fibrosis, y por eso es tan crítico trabajar con radiólogos especializados, porque es muy difícil cuantificar para alguien que no está acostumbrado a ver estas enfermedades, decir si tiene 5% o 30%, así de grosera la diferencia. Y si, a pesar de ser, además de ser fibrosante, si es una enfermedad que o no sabemos, o sí sabemos que es respondedora a los corticoides o a alguna de las drogas similares, uno le da esa medicación, que es la medicación adecuada, y a pesar de eso progresa. Porque si uno no lo trata y dice, ah, no, mira, como tiene el componente fibrosante, va a ser patrimonio de los antifibróticos. Bueno, pero no sabemos cuánto de eso todavía es una parte inflamatoria activa que no la estamos viendo. Y recuerden, el tratamiento inmunosupresor tiene por objetivo mejorar la enfermedad. En cambio, el componente antifibrótico lo único que hace es que las cosas no empeoren demasiado. Cualquier similitud con la realidad política de ciertos países es pura coincidencia. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que las enfermedades por exposición, las enfermedades asociadas a drogas, las neumonitis por hipersensibilidad en fase tardía, que ya no tienen más fenómeno inflamatorio, las que ni siquiera sabemos cómo clasificar. Enfermedades que uno dice, no tiene un patrón ni una historia sugestiva de nada. Tiene lo que se llama en tomografía, lo habíamos mencionado, patrón indeterminado, y no tiene ninguna historia que a mí me diga esto parece una neumonitis por hipersensibilidad, o algún anticuerpo que me diga esto es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades a veces son inclasificables, así de ignorantes somos en este tema. Bueno, pero todas ellas, si son fibrosantes, o sea, tienen más de 10% de fibrosis, y son progresivas, porque uno demuestra que tienen caída de 10% de la capacidad vital en un año, o de 5%, pero con alguna de las otras cosas, la caída de la DLCO, la caída del aumento de los síntomas, el aumento de la extensión de la tomografía computada, entonces pueden ser tratadas.
Y por eso es que ahora muchos expertos algunos expertos a nivel internacional enfatizan en eso. No se trata de ser separadores o unificadores, sino de ser separadores o unificadores más eficientes, más astutos, si quieren, que podamos encontrar estrategias para saber por lo menos cuándo vale la pena tratar de darle a los pacientes tratamiento inmunosupresor, que no es gratis, porque por supuesto tiene efectos secundarios, mucho más que el tratamiento antifibrótico, que el único real problema que tiene es el costo, pero no son drogas peligrosas. Cuándo vale la pena darle tratamiento y cuándo no. Uno de entrada tiene que pensar que estos pacientes, la única opción de tratamiento disponible que tienen es el tratamiento antifibrótico. Entonces, toda enfermedad fibrosante progresiva que progresa con el tratamiento óptimo, o que no tiene tratamiento, la silicosis no tiene tratamiento, la asbestosis no tiene tratamiento, las enfermedades inclasificables mal podemos tratarlas porque no sabemos lo que son, entonces merece antifibróticos, porque quiere decir que el mecanismo que parece relevante es la fibrosis. Entonces, por eso lo importante es que estos pacientes sean discutidos, como dijimos antes, en comités multidisciplinarios, que se llegue a una decisión operacional y decir, bueno, con 30% de confianza, con 50% de confianza, con más del 70% de confianza, llegamos por consenso a este diagnóstico y obramos de esta manera. Y de acuerdo a cómo nos vaya, veremos si cambiamos la conducta o no. Es lo mejor que tenemos por el momento. El futuro cercano es la genética, que nos permita identificar o generar más factores de riesgo, ya sea de un tipo de enfermedad o de progresión, o decirnos, bueno, estos pacientes tienen un fenotipo agresivo o un genotipo agresivo. Hoy todavía no están clínicamente disponibles y lo único que tenemos es el criterio clínico y, como decíamos antes, la discusión multidisciplinaria. Muchas gracias a todos.